Un cordial saludo. Vamos a ver cómo se asignan en las obras electromecánicas los equipos mayores y los equipos menores en el sistema constructor mecánico. La asignación de los equipos vamos a efectuarla en la obra ya creada, que es una línea de transmisión de 60 kV, la cual tiene un plazo de ejecución de 6 meses. En proceso tenemos el proceso de obra y acá tenemos los equipos mayores. Para la asignación de los equipos mayores, el ingeniero que presupuesta la obra por experiencia en obras similares deberá tener un amplio conocimiento en la ejecución de este tipo de obras, quien asignará la cantidad de equipos en máquinas MES. Tenemos acá un cronograma de utilización mensual donde están los equipos en máquinas MES y sabemos qué equipos son alquilados o qué equipos son propios, y tenemos la cantidad total de máquinas MES por cada uno de los equipos. Vamos a ver cómo se asignan los equipos. Supongamos que requerimos un camión GIA para toda la obra, es un equipo propio, y le decimos que requerimos un camión para los 6 meses. Requerimos también, por ejemplo, plumas de izado, también equipo propio, y que estas plumas de izado requiramos 2 plumas, 4 plumas y 2 plumas, que es para el montaje de las torres. Requerimos también para el conductor el winch de tendido, que va a ser un equipo alquilado, y requerimos también una frenadora. También alquilado, y este winch y esta frenadora que se trabaja en el cuarto y quinto mes. Esta es la forma como se asignan los equipos mayores a la obra. Asignados los equipos mayores, podemos calcular también los combustibles, a los cuales habrá que darles un porcentaje de incidencia respecto al consumo diario referido a 8 horas de trabajo. Acá vemos que tenemos acá el camión GIA y el winch y la frenadora. El camión GIA vamos a darle un porcentaje de incidencia del 15%, a la frenadora un porcentaje de incidencia del 10%, y al winch y frenadora 10%. Por lo cual tenemos el cálculo total de los combustibles. También a estos equipos mayores podemos nosotros ver los operadores o choferes que se requieren. Acá tenemos equipos que es la plancha compactadora, la mezcladora y la vibradora, que no los vamos a considerar en esta pantalla, ya que estos operadores están considerados ya en las respectivas cuadrillas. Pero tenemos acá, por ejemplo, las leyes sociales. Vamos a dejar todo 67%, y un chofer camión grúa por 6 meses, un operario de winche por 2 meses, y el operador de la frenadora por 2 meses. Y tenemos también en estos choferes y operadores los implementos de seguridad. Vamos a decir que requerimos también unas botas, y también requerimos unos impermeables. Y vamos a decir que estas botas los asigne a todo el personal, y también los impermeables que se los asigne a todo el personal. Por lo cual tenemos el costo de los implementos de seguridad, los cuales pasan acá al cálculo de los choferes u operadores, y tenemos el costo total de los choferes u operadores. De esta forma hemos calculado los equipos mayores, y tenemos acá como equipos mayores el costo de los equipos, el costo de los combustibles y el costo de los choferes u operadores. Respecto a los equipos menores,
Estos equipos se asignan a la obra como un porcentaje de incidencia como valor de reposición al término de la obra. Vamos a decir, por ejemplo, que requerimos también unas 20 mordazas. Buscamos acá mordazas, que son unas 20 mordazas, y como valor de reposición que sea un 30%. Requerimos también unas cizallas para corte de conductor, que sean 3 cizallas y también como valor de reposición 30%. Y por ejemplo también unos maletines o cajas de herramientas que requiramos para la obra unas 10 cajas, y vamos a decir que tenga un valor de reposición del 50%. Por lo cual tenemos también el costo total de los equipos menores. La asignación de los equipos mayores y los equipos menores es quizá la gran satisfacción de los ingenieros que presupuestan las obras por plasmar en estos cuadros la concepción planeada para la ejecución de la obra. Esta concepción y planeamiento de los equipos en máquinas MES no es posible efectuarla bajo el sistema de análisis de precios unitarios, donde hay que recurrir al consolidado de recursos para verificar si la cantidad de horas máquinas son las adecuadas para la obra. Por lo tanto, tenemos el costo total directo de la obra al detalle sin haber efectuado ningún análisis de precio unitario. Acá también podemos nosotros dar el porcentaje de herramientas, 7%, dejémoslo en 7%, y tenemos nuestro costo total directo para la obra. En nuestra página www.construsoft.com podrán ver los videos de Construsoft Mecánico y descargar el manual de utilización del sistema Construsoft Mecánico, como también descargar la versión demo, donde podrán apreciar las bondades del sistema. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.